Cuando declaramos las palabras, conocer su fundamento, en el conocimiento de las Escrituras reconocemos que conocer su fundamento es conocer a Dios por medio de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, esta es la oración de Jesús directamente al Padre, antes de ser entregado, y declara en el versículo 1, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta oración es directamente dentro de la Trinidad. No es tanto el Hijo del Hombre, sino el Hijo declarando el propósito del Padre en haberle enviado a esta tierra. Y ya Él declara como si ya hubiese pasado, que Él tenía toda autoridad, toda potestad sobre toda carne. Y el propósito de esa autoridad sobre toda carne es para que Él dé vida eterna. Y vemos esa declaración de aquello que había de venir, la vida eterna. Iba a venir en el conocimiento del Hijo de Dios. Gloria a su nombre. Y dentro de ese verbo ya estaba la fe para creer en Él. Y el verbo vino a nosotros, ya no como hijo de hombre, sino en el Evangelio. En el Evangelio, el cual nos ha entrado en el nuevo pacto. Gloria a su nombre. Así que ha estado en la voluntad de la Trinidad de Dios que le conozcamos. Y para poder conocerle, Dios tuvo que llevar a cabo esta gran obra en Jesucristo, la cual obra constituye el nuevo pacto. Y vemos desde el principio en Ezequiel 36 la obra del nuevo pacto en darnos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Vemos en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es como si fuera Jesús hablándonos, ¿verdad? Aquí está el profeta Ezequiel declarando por el Espíritu Santo esa obra que él iba a llevar a cabo en Jesucristo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Este es, ¿verdad?, el fruto de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de darnos un nuevo espíritu por el cual hemos nacido de nuevo. Y confirma las palabras de Jesús, el verbo hecho carne, cuando Él le dijo a Nicodimos, era necesario nacer de nuevo. Y declaró en el versículo 5 del capítulo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Por cierto que es necesario nacer de nuevo, porque vemos en Romanos 14 en qué consiste el reino de Dios. Para poder ver y entrar en su reino, hemos tenido que ser un solo espíritu con Él. Porque el reino de Dios, dice en Romanos
14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es nada con lo natural. El ser humano, el hombre natural, vive de la comida y de la bebida. Y aquí el Señor se ocupó de que esto estuviera escrito para nosotros hoy, que el reino de Dios no tenía nada que ver con la vieja naturaleza, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estas son cosas espirituales, porque Dios es espíritu. De aquí en adelante, todo es en el Espíritu para Dios. Desde aquí en adelante entramos en esa casa espiritual que está edificada sobre la roca. Y el fundamento de esa casa, la cual es su iglesia, es Jesucristo. Y sobre ese fundamento Él nos edifica. Él nos edifica en el conocimiento de Él. También fue antemano predicado, declarado por el profeta Isaías 43, versículo 10 al 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dios quiere ser conocido por su pueblo. Y para ese propósito nos ha dado el nuevo nacimiento, que a través del nuevo nacimiento podamos conocerle y ser transformado por medio de él. Gloria a su nombre. Esta es la obra del nuevo pacto. Por eso él lo estima tanto, ¿verdad? Que no puede ver otro fundamento que el que ya ha sido puesto por él. Él le da todo el valor a su propia obra. Y nosotros por eso entramos en ese reposo, porque es la obra de Dios en Cristo Jesús hacia nosotros. Y nosotros colaboramos con Él en esa obra. Vemos en 1 Corintios capítulo 2 que por medio de ese nuevo nacimiento ya somos seres espirituales. Dice en 1 Corintios capítulo 2, todo lo que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús tiene que ser por medio de su Espíritu. Todo, nuestro sacerdocio, bueno, empezando primero con la fe que viene del Espíritu. La fe es fruto del Espíritu Santo. Aún nuestra salvación ha venido por su Santo Espíritu, declarado por medio del Evangelio. Y vemos en 1 Corintios 2, versículo 7, que Pablo testifica. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Este es el que está dando testimonio acerca de la verdad. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y en Colosenses 1 declara que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, la que a ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiese conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero como estaban ciegos, tenían el velo, pudieron llevar a cabo esta obra para nuestro bien. Entonces, en el versículo 10, en 1 Corintios 2, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que lo más importante para nosotros acerca del Espíritu Santo es que Él nos va a poner en el fundamento. Nuestra vida va a ser puesta en Cristo Jesús por medio de Él, porque Él es el Espíritu de verdad y sabemos que Jesucristo declaró de sí mismo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Y en Efesios 2 vemos cómo es que venimos al Padre. En Efesios 2 nos dice, en el versículo 18, porque por medio de Él
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cómo es que tenemos esa entrada? Por un mismo espíritu. Así que estamos ahora entrando en las cosas espirituales que tienen que ver con la morada de Dios, que tiene que ver con su iglesia. Nosotros somos celestiales en Cristo Jesús. Ciertamente todavía estamos en esta carne, como Jesús, el Hijo del Hombre, estuvo en carne, pero su identificación siempre fue con el Padre y con lo de arriba, con lo que es eterno. Y así la iglesia debe de andar en el conocimiento de Él, identificándose con las cosas eternas, mientras viva en este mundo. El propósito en conocerle a Él, Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Él fue directamente a ellos, no a la multitud, sino a sus discípulos, quienes habían estado con él recibiendo de la palabra, y él esperaba recibir conocimiento, a ver si el Padre le hubiese dado a ellos revelación acerca de él. Y Simón Pedro declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese conocimiento de quién es él, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue por revelación que Pedro declaró quién era Cristo. Y sigue siendo por revelación que nosotros conocemos la verdad. Es a través de su Santo Espíritu que Él declara y nos da el conocimiento de la verdad, quién es Jesucristo. Y el Señor siguió diciéndole, y yo también te digo que tú eres Pedro, que significa Petros, literalmente una pequeña piedra, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, sobre esta verdad, sobre este reconocimiento, yo voy a edificar a mi iglesia. Así dijo el Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque va a estar fundada en la autoridad de Cristo. Y Pedro, él mismo, después que el Espíritu Santo vino sobre él y él pudo declarar quién era Jesús, también a la iglesia le escribe en una de sus epístolas, en Primera de Pedro, capítulo 2, él confirma lo que Jesús dijo acerca de él y de los suyos. Primera de Pedro, capítulo 2, ¿ah? Esta es una palabra a los recién nacidos. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la venida del Señor, acercándoos a Él. ¿Dónde ha de ir la iglesia? Ha de ir hacia Él, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Él es el principal
dentro de su iglesia. Él es la cabeza de su cuerpo. Él es la roca de su fundamento. Es en Él y por medio de Él y para Él, a través de su Santo Espíritu. La iglesia es un organismo espiritual. No es una institución hecha por hombres, sino es de la misma vida de Dios en Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo declara en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Gloria a su nombre. Hemos sido puestos en un fundamento seguro, estable. El que creyere en Él no será avergonzado. Y tenemos como sombra de esta verdad el tabernáculo. Vemos el orden en el cual hemos caminado o traspasado. Vemos la entrada sin el sacrificio de Jesucristo y su resurrección. No pudiéramos tener entrada a Dios. Y por medio de la sangre del agua hemos nacido en Él y hemos sido aceptos en el amado para poder entrar en ese reino, en ese lugar santo y santísimo por medio de su sangre. Y ahí se va a conducir toda la obra que Dios tiene para Él a través de su iglesia. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Estando en Cristo a través del nuevo nacimiento, participamos de lo que es de Él. Él es el verbo de vida. Él es el espíritu y vida. Él es el espíritu de verdad. Y Él también es el cuerpo de Cristo, siendo la cabeza de Él. En estos 4 aspectos del Señor Jesucristo es donde la iglesia es edificada, siendo un organismo de vida puesta en Cristo, para Cristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es el cumplimiento de lo que vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa es la luz verdadera, que alumbraba a todo hombre que venía a este mundo. Él siempre ha estado en el mundo, pero el mundo no le conoció. Y es el privilegio de la iglesia haber sido llamada por Él para ser
parte de Él y poder ver y conocer al Dios verdadero por medio de esa luz que está en el Verbo. Es el espíritu de vida que está en el Verbo. Vamos de nuevo a Juan, capítulo 6, versículo 63. El Señor declara acerca de su palabra. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que desde el Verbo viene el espíritu y vida a nosotros. Por eso los que han renacido tienen la paz y el gozo y la seguridad de que Dios es. Él es también el espíritu y verdad. Vemos en Juan capítulo 4, versículo 23, Él declara a la mujer samaritana y le dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Declara la verdad de Dios. Dios es espíritu, y por eso hemos renacido del espíritu y la palabra. En Él somos verdaderos adoradores. Y qué bueno que le podemos agradar, podemos bendecirle en adoración por medio de su Santo Espíritu y por medio de la verdad. Él es el Espíritu de verdad y es en espíritu y en verdad que su iglesia le adora. Juan 8, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo conocemos esta verdad? Permaneciendo en su palabra. Seremos verdaderamente sus discípulos. Vamos a ser verdaderos adoradores y vamos a ser verdaderos discípulos, permaneciendo en Él. La iglesia necesita subir a Él, subir al lugar del Espíritu. Nosotros somos seres espirituales y el orden de Dios es espíritu, alma y cuerpo. Si no le damos de comer a nuestro espíritu, entonces vamos a estar débiles, cristianos que vamos a ser movidos por los tiempos y los vientos de doctrina y no vamos a ser establecidos en Cristo. Es muy importante que nos mantengamos en el Espíritu, conociendo la verdad. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos da consuelo. San Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Él viene a través del conocimiento de Él. El Espíritu Santo nos va a enseñar toda la verdad. Y sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo está para revelarnos al Hijo, quien también vive en nosotros. ¡Cuál gran misterio Dios nos ha dado! Vemos ahora que por su Espíritu también hemos sido bautizados en un cuerpo. Si hemos sido bautizados en un cuerpo, quiere decir que ese cuerpo existía desde el principio. Y es ese cuerpo de fe, ese cuerpo de la verdad. Es en tipología
el Señor habló como tipo acerca del cuerpo, relacionando al cuerpo con su iglesia y la unión con Él. Ahí es donde la iglesia va a funcionar en Él. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo está declarando el fundamento de la comunión de la iglesia. La comunión de la iglesia tiene que ver con el espíritu de verdad y el espíritu de vida. Él se dio a nosotros para nosotros poder ser uno con Él. Los que no están en Cristo no pueden tener una verdadera comunión con nosotros, una unión en común del Espíritu. Entonces, versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Qué precioso. Esto nos va a dar gozo. Y verdaderamente cuando nosotros estamos con los hermanos, sentimos esa plenitud de gozo. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por medio del poder de su Santo Espíritu, podemos practicar la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El cuerpo de Cristo es lo que Dios ha provisto para conocerle, para amarle, para ministrarle. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nos amamos unos a otros, lo estamos amando a Él. Cuando nos servimos unos a otros, le estamos sirviendo a Él. Todo viene de la cabeza hacia el cuerpo y del cuerpo hacia la cabeza. Esta es la practicalidad de todo lo que recibimos del Espíritu y la verdad empieza a funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 10, afirma más estas palabras. Es nuestra identificación con Él, que tenemos identificación unos con los otros. 1 Corintios 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos participamos de la cabeza. Él es el pan de vida. Y en participar de Él, somos nosotros también, uno para el otro, pan, vida. El cuerpo de Cristo es un organismo de vida. Capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Por eso declaramos que el cuerpo de Cristo es Cristo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Estos son los creyentes que están
en el Espíritu participan de la verdad de Dios dentro del cuerpo de Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así que el Espíritu Santo nos bautiza, nos pone en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y en otra porción de la palabra declara que no hay judío ni griego, ni esclavos ni libres. Porque Cristo es todo en todos. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Eso es lo que constituye su iglesia. La iglesia del Señor es en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no somos. Gálatas 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo o en su cuerpo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es nuestra vida en el Espíritu. Vemos en el capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Podemos heredar todo lo que es de Dios en Cristo Jesús. Estas son riquezas innumerables, riquezas más allá de nuestro conocimiento y entendimiento. Pero lo vamos conociendo y obteniendo mediante su Espíritu. Qué precioso es la vida del creyente en Cristo Jesús. Amén. Miramos hacia la sombra en el tabernáculo. El candelero es tipo del Verbo que alumbra nuestras vidas. Como nos dice en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En el lugar santo, que es sombra y tipo de la iglesia es santificada y participa de la luz de la verdad, del verbo de vida. Vemos que el candelero alumbraba todo lo que se hacía dentro del lugar santo. Altar de incienso es sombra del Espíritu y verdad, porque los verdaderos adoradores y todo lo que hacemos para agradar a Dios tiene que ser a través de su Espíritu y su verdad. Y ahí ofrecemos sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso está en 1 de Pedro, capítulo 2. Vemos la mesa de los panes. La mesa de los panes es sombra del cuerpo de Cristo, el lugar donde tenemos comunión con Él por medio del pan vivo. Y nosotros, siendo muchos, somos uno en Él. Eso es todo. En estos 4 aspectos del Señor está su iglesia. Y lo vemos en sombra y tipo en el lugar santo. Todo cuerpo tiene su cabeza. Y el cuerpo de Cristo tiene la cabeza, que es Él mismo. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 3. El libro de Hebreos habla de la sombra de la iglesia, la cual es el tabernáculo. El lugar santo representa el cuerpo, la función de la iglesia dentro de él. Y el lugar santísimo representa la cabeza.
Vamos a leer en Hebreos 9, versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Vemos tres objetos dentro del arca. Nos ministra el número 3. Hay 3 lugares en el tabernáculo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Dios es 3 en 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que no es casualidad. En el lugar santo contiene 3 muebles: el candelabro, el altar de incienso y la mesa de los panes de la propiciación. 3 de nuevo en 1. Ahora vemos un mueble y dentro de ese mueble 3 objetos: el maná, que es tipo de Cristo, el pan de vida; la vara que reverdeció de Aarón, que es tipo del poder del Espíritu Santo, de la resurrección; y las leyes, que es tipo del Padre, dándose a conocer por medio del Hijo y el Espíritu Santo. Él es santo y Él es el Santísimo. En Él hemos sido santificados, pero Él también es el Santísimo. Y hay un lugar para que toda la iglesia se acerque hacia Él, y es el lugar santísimo. Todos tenemos entrada a ese lugar por medio de la sangre. Y como sacerdotes del Dios Altísimo, nosotros podemos estar a solas con Él y mirarlo a Él a cara descubierta. Tenemos mucho que decir acerca de esto y vamos a seguir, si el Señor lo permite, en la parte 3 de estas enseñanzas, cómo sobre edificar. Vamos a hablar acerca de nuestro sacerdocio, el fruto, ministerio y dones que se nos han sido dados por medio del Espíritu Santo.